¿Quién es? ¿Marta? Sí, dile que sí. Ya estamos. Ahí nos vemos. Ah, dile que gracias. Hola, buenas tardes. Está muteado. Gracias. Bienvenida. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, bien, gracias. Con gusto de verte por aquí, esperando que se conecten algunos compañeros más. ¿De dónde te conectas tú? De Argentina, Ah, bien, qué gusto. ¿De qué son? ¿De qué lugar? ¿Buenos Aires? de la Patagonia. Yo soy de Córdoba, pero vivo en la Patagonia, en Ah, Bariloche. bien, mira. Conocí Córdoba hace algunos años, Ah, que fui a tomar allá un taller con Guillermo Echegaray. mira, en Sí, sí, Córdoba. sí, allá en Córdoba, hace quizá unos 6 años más o menos. Mira qué tal. No, yo hace 30 y tantos que vivo acá, en Bariloche. Ah, bien, Bariloche. Ah,
Es uno de mis pendientes de conocer. Ay, sí, no te lo puedes perder. La verdad es muy Sí, lindo. sí, dicen que es muy bello. Muy bien, pues vamos a ir empezando, ya que para no castigar a los puntuales, digo yo. Este, ¿tú conoces de constelaciones? ¿Has Sí, hecho, eres consteladora? tengo una formación en constelaciones organizacionales. Ah, bien, Sí, bien, bien. lo hice, no sé si lo conociste, Rubén Tartaglia. No, Hice no lo conozco, no lo Rubén conozco. Tartaglia, bueno, él falleció. Hice toda la formación con él de casi un año. Ya. Y falleció antes de que certificáramos, así que quedó eso pendiente. Y bueno, después fui haciendo Mm, certificaciones cortas. En Nacer también hice una certificación de constelaciones organizacionales ahí en Tucumán, en el Instituto de Tucumán. Así que bueno, bien. siempre en el mundo organizacional, familiares no hice nada. Y también una capacitación con Johnny Cuello, de Ah, bien. estructurales. De estructurales, sí, sí, sí. Mm, A Johnny lo conocí en Alemania hace algunos años también. mira, Sí, sí, sí. Bueno, pues te voy presentando un poco la idea y ya conoces, entonces podemos ir charlando más que hacer una presentación que sea muy formal mientras vamos viendo quiénes más se van integrando. Entonces déjame ir compartiendo. Muy bien. Entonces, pues quise iniciar con este título de las constelaciones, charlatanería o tecnología psicológica o psicoterapéutica. Pues porque sabemos que hay mucho debate en algunos lugares acerca de si son las constelaciones una superchería, si realmente tiene alguna utilidad, etcétera, ¿no? Que en Argentina ha sido fuerte el debate, ¿no? Este, ¿se cortó? ¿Cómo? te decía que en Argentina tengo entendido que ha sido un debate fuerte el tema con las Sí, constelaciones, en todos lados. como en todos Casi en lados, todos ¿no? lados. Sí, 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 sí. Sí. Fíjate que Sí. en México no lo he sentido tanto. No sé, quizá porque también la cultura acá de la terapia es como más novedosa en general. Este, pero Sí, pero veo que hay mucha confusión realmente de lo que son las constelaciones, lo mezclan muchísimo con supersticiones, y bueno, nada. Por eso me sumé, también me gusta escuchar distintos enfoques, ¿sí? ya, bien, bien, bien. Nutrirme de distintos enfoques. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues igual y nos irás compartiendo. Entonces, bueno, pues la idea es que partamos de esta idea de que de alguna manera es una práctica terapéutica novedosa y que empezó, pues sabemos, no desde una argumentación teórica inicialmente, sino más bien desde el trabajo clínico, de que no empieza con Hellinger, empieza con Tiago Flender, con Les Cadis, pero pues Hellinger le da un gran impulso a a nivel mundial y bueno, pues se va reconociendo de alguna manera como una tecnología que se puede utilizar en distintos campos. Y a mí me gusta mucho una frase de Ken Wilber. Él dice, pues el mundo es sistemas dentro de sistemas, ¿no? Y entonces, si tenemos un enfoque, una mirada sistémica, pues es algo que nos permite ver muchos temas, básicamente, ¿no? Entonces, eh, esta pregunta o estas preguntas con las que quisiera compartir contigo y con quien se vaya sumando. ¿Qué hace tan fascinante desde tu punto de vista las constelaciones?
Se cortó, ¿eh? No escuché lo que dijiste. Te decía, ah, a ver, voy a tratar, que qué piensas tú de por qué las constelaciones llaman tanto la atención? Por un lado y por otro lado también por qué mucha gente desconfía de ellas. No sé, es un punto de vista. Claro. No es en todos lados así, pero hay mucho de soluciones de búsqueda de soluciones mágicas y rápidas. Y se cree que se encuentra eso, ¿sí? Y a la gente le cuesta muchísimo entender que la constelación no es un proceso, ni es un acto de magia, sino que tiene que ver con un proceso interno que uno hace para desandar, ¿sí? Algunas creencias o lealtades que se han vivido a lo largo de generaciones o dentro de un sistema organizacional también aplicado, Ujú. y en cómo se configuró esa experiencia, ¿sí? Cómo se ha ido pasando de generación en generación. eh, y el proceso es ese, ¿no? Es desandar internamente la imagen o la creencia que yo tengo con respecto a eso. No porque se vaya, también hay mucha confusión de que uno puede trabajar sobre lo que ya fue, y lo que fue, es entender y aceptar y sentir que realmente eso fue así y se hicieron lo que se pudo. Entonces el proceso es de uno, ¿sí? Es entender más, aprender a ver un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados a ver y de lo que nos enseñaron que teníamos que ver, ¿sí? Porque hay más atrás de todo eso, ¿sí? Y existe y es real. Ya. Gracias. Bienvenida, Pilar. Estamos iniciando. Hola, buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Pues si quieres compartirnos, estás viendo seguramente las preguntas. Estamos con esta. ¿Por qué las constelaciones, desde donde tú lo conoces, lo has vivido, despiertan fascinación y también desconfianza? Bueno, creo que pasa lo mismo exactamente, lo que le pasa a las personas es lo mismo que me pasó a mí cuando conocí constelaciones. Eh, a mí me parece que funcionan de una manera muchísimo más transformadora, porque vaya, es mientras estamos trabajando, mientras estamos haciendo la constelación, se se ve en el otro qué es lo que está afectando y cómo lo está afectando y cómo está rodeando su saber de su problema. A diferencia, por ejemplo, de, no sé, una terapia breve en donde nos vamos a llevar 5, 10 sesiones y hasta la octava o la novena podemos tener una una respuesta clara hacia nuestro tema, porque aparte la constelación es de manera casi inmediata, diría yo. Quizás estoy hablando desde mi propia experiencia cuando constelo con otros, pero transforma el contexto en el que está el paciente. Y no solamente transforma al paciente, sino también transforma al que está apoyando en esta constelación. Ahora, no creo que sea una charlatanería porque eh, hasta los más escépticos cuando llegan a constelar quedan satisfechos eh, con ese resultado después de la constelación. Y cuando platican, no sé, a los 21, al mes, 3 meses, quedan totalmente impactados y quieren seguir tratando temas, ¿no? Por eso creo que la rapidez es lo que crea desconfianza y transforma al otro. Gracias. Gracias. Entonces, quizá hay algo en lo que estás mencionando, Pilar, hay algo que es interesante. Hay una cultura donde la idea de que un problema difícil que se ha ido constituyendo a lo largo de varios años tendría que tardar varios años para resolverse, ¿no? Por tanto, cuando hay una posibilidad de cambio relativamente rápido,
entonces pareciera que no tiene sustento esto, ¿no? Efectivamente. Y conectamos un poco con lo que decíamos antes de que eh, a veces también sucede que las constelaciones se han ido mezclando mucho en algunos espacios con cuestiones, digamos, que parecieran esotéricas, ¿no? De pronto se pone incienso, se pone una serie de cosas para la hora de hacer la constelación, que para algunas personas puede resultar agradable, pero para otros les lleva como a, estoy entrando en un espacio místico que no tiene que ver con una tecnología terapéutica que pueda resultarme útil, ¿no? Y sobre todo si no se vive, porque también muchas veces creo que otra cosa interesante es que, eh, como dicen Matías Varga e Incesparre, las constelaciones son un lenguaje transverbal. Y cuando tú tratas, es como cuando tú tratas de explicarle a alguien que habla en otro idioma algo que en tu idioma tiene sentido, ¿no? Yo siempre pienso, por ejemplo, del portugués, ¿no? De esta palabra tan bonita de saudade, ¿no? Que en español no tenemos la traducción, porque nos suena como a nostalgia, como a tristeza, pero una tristeza dulce. Entonces, es muy difícil cuando tú tratas de traducir el lenguaje de la constelación al lenguaje cotidiano. Y es entonces muy difícil entenderlo si no lo has vivido, ¿no? Entonces, esto hace también que sea importante que sea una vivencia experiencial, no desde no desde la teoría, ¿no? Entonces, muchas veces uno es, bueno, en mi caso yo he visto muchas críticas, pero de gente que no ha estado en una constelación, ¿no? Aunque también he escuchado algunas pocas de gente que estuvo en una constelación y lo que vio, desde mi perspectiva, cuando lo describen más que una constelación, fue una serie de rituales que no tuvieron sentido, porque solo se hicieron rituales como, pues tienes que honrar a tu padre y tu madre. En algún momento lo vi, por ejemplo, ¿no? Entonces ponen al representante del hijo frente al representante de los padres y dice este representante, no, yo no quiero bajar la cabeza. Y la persona que estaba constelando le fuerza a bajar la cabeza, ¿no? Entonces, ahí no hay un proceso, como decía hace ratito María Eugenia, ¿no? Hay un ritual que se vacía de sentido. Y entonces ya no estás haciendo terapia, estás haciendo simplemente rituales y ya no ayudan, pues, de la misma manera, ¿no? Y obviamente, si alguien lo ve desde afuera, dice, pues aquí efectivamente lo que tengo es algo que parece más una secta que un proceso terapéutico, ¿no? Bien, gracias. María Eugenia, adelante, compártenos. Sí, una de mis primeras veces, ¿no? de acceder a constelaciones me pasó de que yo realmente no podía ver algo, ¿sí? No lo veía, ¿sí? Entonces la persona que hacía la constelación insistía, insistía, insistía y en un momento me gritó y se enojó y me decía, pero no querés verlo. Y yo me puse re mal, me puse muy mal. Eh, entonces dejé pasar unos días después del shock, pues yo si no podía ver algo, no lo podía ver, o sea, es como que forzaban. Y cuando hablé con esta persona días después, me dijo que ella estaba representando a alguien de mi sistema. Y yo dije, oh, qué fácil que es esto, ¿no? Mezclar. Encima era una terapia, era individual, la constelación, ¿sí? Ya, Y yo dije, ¿cuál es el límite, no? Entre lo que yo estoy proyectando o lo que se está manifestando
y la falta de experiencia o de habilidad o de capacitación de la persona que está constelando, ¿no? Al punto de que está forzando una situación que evidentemente no quiere ser vista en ese momento, que la persona no está preparada para verlo, ¿sí? Claro. Eh, Así que Y bueno, hay de todo realmente, sí, sí. y creo que eso, bueno, es una de las críticas más fuertes que yo he escuchado, ¿no? Respecto a las constelaciones, porque se presenta esa situación, ¿no? Al menos en México lo he visto. Y bueno, pues un poco la genealogía de las constelaciones aquí brevemente desde los noventas, en que Hellinger difunde más que propone. Yo digo, hay que reconocer que lo que hace, como él mismo siempre lo dijo, eh, toma las constelaciones y las difunde a nivel mundial, va integrando su perspectiva de lo sistémico, la fenomenología, y toma de Iván Borsomenguinagui el tema de las lealtades familiares, ¿no? Y va generando pues esta primera visión de los órdenes del amor, las constelaciones familiares. Después habla de constelaciones del espíritu. eh, y bueno, pues básicamente ahí empieza a haber críticas sobre que simplifica demasiado, que de pronto se vuelve muy dogmático, cuando de pronto ciertas frases que él usaba, y creo que es más de quienes lo siguen que de él mismo, ¿no? Porque recuerdo que en algún momento aquí en México, bueno, estábamos en un grupo con Raquel Schlosser, cercana ella con él, y le preguntábamos de por qué de pronto en una constelación decía algo y en otras Que más o constelaciones. menos si puedes entender. Gabriela Lavín, está Ay, abierto tu micrófono, por favor. ay, gracias por decirme, gracias. Y entonces le decíamos a Hellinger, ¿no? Teníamos el chiste local de que pues parecía este personaje de la chimoltrufia, que como una cosa decía la otra, ¿no? Y él decía, es que yo trabajo en función de lo que estoy viendo en cada constelación. No estoy estableciendo principios que tengan que ser generales. Y, eh, y decía él, por eso mucho tiempo me resistí a escribir, porque no quería que lo que yo decía se convirtiera en una verdad absoluta. Y pues sí podemos observar que hay consteladores familiares, digo yo, ingenuos, que de pronto toman un párrafo de alguna sesión que está transcrita en los libros y lo convierten en un dogma, ¿no? Así como el de la mujer va a la izquierda y el hombre va a la derecha. Y lo quieren hacer en todas las constelaciones así, y si no se acomoda, entonces pues lo acomodan a fuerza, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las cosas que han generado, bueno, con lo que comentábamos, estas críticas. Y también es importante entonces decir, también en la década de los noventas, Ince Sparrer y Matías Varga Bonquivet empiezan a retomar también la idea de las constelaciones. Eh, ellos dicen, nosotros empezamos a ver la importancia de trabajar con las representaciones, como lo hacía Moreno, como lo hacía Virginia Satir, porque se dan cuenta que la representación nos permite poner en escena una situación. Y tal como cuando vamos al teatro, pues cuando tú pones en escena una situación, tienes más posibilidades de entenderlo y ves más cómo interactúan unos elementos con otros. Eso es lo valioso de la constelación. Es una de las cosas que hacen que sea tan eficaz. Porque, como dice el dicho chino,
una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, si tú le quieres explicar a alguien la relación con tu madre, puedes llevarte mucho tiempo, pero si colocas un representante y luego colocas el otro representante, cuando ves las miradas, la posición, etcétera, entonces empiezas a hablar lenguaje transverbal. El lenguaje transverbal que dice Sparrer, todos hablamos continuamente, porque es imposible no constelar. Porque, por ejemplo, cuando yo te estoy platicando y te digo, mira, el paciente estaba así, y entonces yo me volteé así, dicen, ya estamos constelando. Y estamos mostrando claramente la imagen y eso nos permite entender la situación, ¿no? Esa es una de las cosas que hacen. Entonces, que dice Matías e Insa, vamos pasando de una visión donde la constelación tiene que ver con que tengamos una muy buena intuición a que vayamos conociendo ciertas reglas sistémicas. Que entonces, y esto me gustó mucho a mí cuando yo lo conocí, dice Matías, eso hace democráticas las constelaciones. Aunque yo se lo había oído antes a Harald Honen, que fue mano derecha de Bert Hellinger y su camarógrafo muchos años, decía Harald, cuando yo empecé a tomar con él constelaciones, las constelaciones, lo que ustedes van a aprender no son procesos de iniciación, son procesos de aprendizaje que tienen una metodología y que son replicables. Entonces, eso hace un cambio muy importante en cuanto a la perspectiva de lo que son las constelaciones. Entonces, bueno, pues podemos decir cuáles han sido las críticas que han enfrentado las constelaciones. Pues básicamente esta idea de que pareciera no haber una base empírica o una validación científica, aunque yo diría, hay documentación de cuestiones de los resultados que va teniendo. Si hay una cierta base empírica, a lo mejor con pocos registros, y cuando hablan de validación científica, aquí entramos en un terreno que es muy interesante, no me voy a meter en él, pero hay que reconocer que no todo lo científico pasa o tiene que caber dentro del materialismo que estamos acostumbrados a ver como ciencia en Occidente, ¿no? Hay otras maneras de conocer que son válidas, que son funcionales, como en el caso de la medicina tradicional china, que no necesariamente corresponden con los paradigmas de la metodología científica que nació en el siglo XVIII en Europa, ¿no? Y que nos han hecho pensar que es la única válida. Entonces, bueno, solamente lo dejaría ahí para no meterme mucho. Y bueno, esta parte ética que ya comentamos hace rato, ¿no? Que a veces no hay una regulación. Bueno, por un lado, esta parte de la idea de que no hay una regulación de una entidad que tenga control de los consteladores y las consteladoras, etcétera. Pero eso no pasa solo en las constelaciones y también sabemos que muchas veces, pues estos espacios no necesariamente garantizan la cuestión ética, ¿no? Las asociaciones, etcétera, son deseables, es deseable que puedan tener estas perspectivas, pero no necesariamente siempre lo hacen. La ausencia de protocolos claros, pues porque efectivamente, si nos quedamos con las constelaciones familiares, está muy claro. Es una perspectiva fenomenológica, entonces vamos trabajando con lo que va apareciendo en el momento.
Pero cuando empezamos a mirar desde una perspectiva más como la de las constelaciones enfocadas en soluciones, entonces ya tenemos protocolos que son utilizables en distintas situaciones y que nos van a dar la posibilidad de resultados similares. Me refiero a las constelaciones estructurales o constelaciones centradas en soluciones. Y esto que ya también comentamos, ¿no? Esta cuestión de que a veces parece un tema de la constelación está para decir, pues, el hombre, la mujer sigue al hombre, el hombre cuida de la mujer y eso es eterno para todos, ¿no? Y bueno, sabemos que nuestra cultura es incluso algo que se está modificando y que no es válido necesariamente en todos los tiempos, ¿no? Entonces, ir entendiendo que va habiendo cambios se vuelve importante. Entonces, eso nos permite entrar a hablar de las constelaciones estructurales, que no tienen tampoco hasta este momento decir, hay una investigación con un enfoque positivista que todo mundo puede reclamar, pero lo que sí tienen este tipo de constelaciones, para quienes no lo conocen, voy a hacer una breve introducción. eh, digamos, ¿qué distingue a la constelación estructural de la constelación familiar? La idea de que, digamos, podemos trabajar distintos tipos de situaciones a partir de lo que es semejante entre ellas. Por ejemplo, imaginen ustedes que tienen un objetivo que quieren alcanzar. Imagina el que sea. Ahora, imagina que viene tu consultante, igual tiene un objetivo que no ha podido alcanzar, a pesar de que se esfuerza en alcanzar ese objetivo. Entonces, ¿qué elementos tendrás que buscar cuando alguien te dice, eh, tengo este objetivo y no lo quiero, no lo he podido alcanzar? Si lo ves desde un enfoque de constelación familiar, ¿cuál sería la pregunta que harías? Generalmente, ¿cuál es la pregunta que haría un constelador familiar? ¿Para qué te ha servido no llegar? ¿Puede ser? Podría ser, pero ya ahí se está metiendo no Más bien tanto es en lo estructural, familiar, ¿verdad? Ujú. Si no, no estructura. sino más en lo estructural. Ya sabe que has tomado algo de estructural, ¿verdad? Sí, es lo que estoy viendo. Justo me está costando trabajo como las hacía antes. Sí, lo familiar generalmente te diría, ¿quién en tu familia no pudo lograr Mm, lo que tú quieres lograr? claro. ¿No? Sí, Pilar. Perdón, solamente dije sí, claro, por supuesto. Sí, Gracias. gracias. Entonces, por un lado, dices, pero en una constelación estructural, lo que vamos viendo es que eh, voy a compartir con ustedes esta pantalla. Vamos a partir primero de algo que es, lo que vamos a preguntar primero que nada es, ¿cómo vas a saber que esta constelación te resultó útil? ¿Cuál es el resultado que esperas lograr? Y entonces empezamos por definir un objetivo de nuestro consultante, ¿sí? Y luego le preguntaríamos,
voy a ir poniendo un pequeño esquema de lo que llamarían INSA, han llamado una constelación de acercamiento a la solución. Entonces ellos preguntarían, a ver, ¿cuál es el objetivo que tú quieres lograr? Y generalmente es importante que nos dé la consultante o el consultante unos indicadores. Yo les digo a mis consultantes, vamos a tener un objetivo POP, que sea posible porque está en tus manos, que sea observable y que sea plausible. Es decir, éticamente plausible, lo puedo acompañar. Y entonces luego vemos la siguiente pregunta sería, ¿qué tan enfocado estás en ese asunto? Porque dices que lo quieres, pero no es lo mismo que me digas, sí, me interesa mucho, mi objetivo es poner un negocio, pero a la hora que me dicen que nos pongamos a diseñarlo, pues me voy al gimnasio, ¿no? Y entonces es posible que cuando yo tenga la constelación, resulta que mi consultante, del cual no pongo todo, porque a lo mejor en todos los demás temas de su vida está bien, solo está en relación con el tema del negocio. Entonces, y cuando piensa en el negocio, por ejemplo, en esta imagen, pues vemos que está viendo hacia otro lado. Y luego hay una pregunta que es muy interesante que nos conecta con el tema de lo familiar y de las lealtades, que es, si tú logras ese objetivo, ¿a quién importante para ti crees que dejas de parecerte? ¿O quién importante para ti crees que, perdón, ¿a quién importante para ti crees que dejas de parecerte? Vamos a suponer que mi consultante me dice, pues mi papá siempre quiso tener un negocio y entonces si yo no tengo el negocio, si no tengo el negocio, pues me parezco a mi papá. Pero si no, si pongo el negocio, dejo de parecerme a él. Y entonces podemos pensar hipotéticamente que esa persona que aquí le llamamos respuesta a la pregunta de la diferencia, que colocamos afuera de la constelación, sentado como un representante asignado, le llamamos, está ahí. Y entonces si, por ejemplo, me aparece esta escena, si esta es mi primera imagen, pues probablemente que me está diciendo, ¿dónde está mi interés? Entonces, de esta manera yo puedo empezar a hacer un proceso. En constelaciones estructurales decimos que hay una superposición de contexto. ¿Por qué? Porque una parte de mí está superpuesta con una parte de mi padre, digamos, si yo soy el consultante, y en constelaciones familiares a esto, a lo que se parece esto, le llaman identificación. Pero dicen Insa y Matías, nosotros no le llamamos identificación porque no es la totalidad de ti la que se parece a tu papá. Solo esa parte donde los dos se empatan en el negocio. Y lo que hay que hacer es un proceso donde tú te puedas separar, ¿no? Y hay una serie de procedimientos, no me voy a meter mucho ahí, digamos, donde entonces yo hago un ritual de primero verifico si efectivamente está esa superposición, porque es muy importante que yo siempre trabajo en constelaciones estructurales con hipótesis que pueden ser refutadas. Y entonces esto hace que no me vuelva yo un impositivo para la...
no me pasaría esto que nos comentaban hace rato, ¿no? La consteladora dijo que tenía yo que entender de esa manera que ella misma lo veía, ¿no? Entonces, vamos, verifico, hay un procedimiento de ir, revisar, etcétera, y luego, si ya verifiqué, pues hago un ritual donde a lo mejor termino diciéndole, querido padre, una manera de amarte a ti ha sido hacer como tú respecto de los negocios, pero yo soy yo y tú eres tú, y entonces te puedo amar y tener mi negocio aunque tú no lo hayas tenido. Y después verifico si sucediendo eso, el consultante o la consultante me dice, ahora sí me interesa ver mi objetivo y avanza hacia él. Entonces aquí no solamente investigué si había alguna situación en el pasado, sino estoy trabajando para que la persona avance hacia lo que quiere. Y entonces ya no me quedo solo con una explicación. Y acá desde el enfoque de terapia breve estratégica, yo lo que voy añadiendo en mi trabajo es tareas específicas que le van permitiendo a esta persona ir avanzando. Por ejemplo, ¿qué tarea le puedo dar a alguien que hizo este proceso? Le puedo decir, tomando de la terapia breve estratégica una idea del cómo sí empieza a crear el futuro desde la nada, y entonces le puedo dar la tarea de hoy en adelante, cada mañana, marca en tu celular 10 minutos y en esos 10 minutos vas a pensar y escribir. Si yo ya hubiera logrado superar todas las dificultades que me impedían tener mi negocio, ¿qué haría el día de hoy? Anotas todo lo que se te ocurra, solo cuida que sean cosas concretas. Una vez que transcurran los 10 minutos, revisas tu lista, marcas la cosa más sencilla de hacer y evita irte a dormir si no la has hecho. Pueden ser cosas muy simples o complicadas, pero que sean concretas. No pongas cosas como estaría entusiasta. Pon cosas como haría 10 llamadas hoy a posibles clientes, pensando en el negocio, por ejemplo. O me sentaría media hora a hacer presupuestos del producto que quiero lanzar, etcétera, etcétera. Y de esta manera, entonces, la constelación no solo nos ayuda a mirar, sino nos ayuda a empezar a actuar. Y estas son las constelaciones enfocadas o centradas en soluciones, combinadas con una perspectiva de tareas estratégicas. Víctor, ¿ahí Sí, aplicaste la pregunta milagro? sin decirla así. Ok, Exacto. La pregunta claro. milagro está ahí, de Steve DeShazer. ¿Sí? Entonces, bueno, quería solamente mostrarles, para quienes no conocían esta perspectiva de la constelación estructural, estas posibilidades que nos abre. ¿Sí? Abro para preguntas, si hay sobre este. Muy bien. ¿No hay preguntas? Perfecto. Entonces, siempre me da miedo que no haya preguntas porque digo, ¿es porque no me entendieron o porque expliqué muy bien? Pero bueno, esperemos que haya sido lo segundo. Bueno, entonces podemos entender ahora esto de las constelaciones estructurales que replantean el modelo de las constelaciones
con un lenguaje más formal. Ah, porque déjenme decirles que algo interesante es que si se dan cuenta, esto que acabo de hacer, puedes aplicarlo con una persona que su objetivo es tener un negocio, pero también lo puedes aplicar con una persona que su objetivo es divorciarse o con la que quiere cambiar de lugar de residencia. O sea, toda persona que tiene un objetivo que quiere lograr, puedes usar este formato, ¿no? Y Matías e Insa han creado alrededor de 160 formatos a partir prácticamente de unos 8 básicos, ¿no? Que nosotros acá en México lo estamos compartiendo en un diplomado. Y bueno, esta perspectiva entonces se apoya en la teoría general de sistemas. Es un enfoque constructivista, o sea, es un enfoque de no estamos buscando la verdad, sino estamos buscando la solución más funcional para el consultante, lo mismo que hacemos desde la perspectiva de la terapia breve estratégica de Giorgio Nardone y Václavic y su equipo de Arezzo, y podemos meter también representantes abstractos. Como vieron ahorita, un representante abstracto es mi negocio, ¿no? Y eso nos permite otra cosa muy interesante. Imaginen que tengo un consultante que dice, o una consultante, que vive en un poblado pequeño y no quiere decir que se quiere divorciar. Puedo trabajar a ciegas. Es decir, no me digas cuál es tu objetivo. No me digas cómo se llama la persona a la cual dejarías de parecerte. Solo coloca la parte de ti que quiere lograr ese objetivo, tu foco. Coloca tu objetivo, que tú sabes cómo se llama y en qué consiste, y coloca en abstracto esa, por eso le pusimos en la imagen que vieron RPD, a la respuesta a la pregunta de la diferencia. No me digas si es tu abuelita, tu papá o la tía Chonita, ¿no? Y entonces la persona va a percibir exactamente lo mismo para ella. Y no tenemos entonces que contar toda la historia. Eso hace que la constelación sea mucho más funcional, más efectiva, menos dolorosa para el consultante. Sí nos priva de algo muy interesante que pueden tener las constelaciones familiares, que es la parte de la historia familiar, etcétera. Pero dice Matías, si les gustan las historias interesantes y truculentas, léanse historias historias japonesas de detectives. En la constelación solo ahí busquen ayudar al consultante. Víctor, por eso está bueno sí. Adelante, María Eugenia, y luego Gaby. Por eso está bueno trabajar con el foco, ¿sí? Claro. Para que no entre directamente el cliente, sino que entre esa partecita de lo que quiere trabajar el cliente representada en el foco, ¿sí? Así es. Entonces, de esa manera, el cliente no está metido dentro del movimiento sistémico y el foco es el que le va marcando la relación que tiene, cómo se vincula con los otros elementos, ¿sí? A quién mira, a quién no mira, cuál está más cerca, cuál está más lejos, por qué le da la espalda, todas las interpretaciones que va haciendo el mismo cliente, pero a través del foco, entendiendo que el foco es la partecita, una partecita que representa ahí lo que el cliente quiere ver, punto, ¿sí? No tiene Exactamente. nombre ni nada de eso. Y eso hace mucho más enriquecedor, ¿sí? Incluso si se hacen ciegos también, ¿sí? Sin nada de información, con solo ver las dinámicas vinculares que hay entre los elementos, ya hay mucha información.
Y entonces, gracias, María Eugenia. Y entonces trabajamos con lo principal en los sistemas, que es la interacción, ¿no? ¿Cómo interactúa un elemento con los otros? Gaby, ¿querías comentar algo? No, les quería decir que en un podcast donde me hiciste el honor de estar, tú ejemplificaste muy padre esto que acabas de explicar y que les dejé aquí la liga por si lo quieren ver en vivo o no han Ah, tenido. muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Muy bien. Entonces, eh, bueno, y bueno, podemos entonces ahí de poder decir qué hace, qué diferencia una charlatanería, ¿no? Aunque a veces hay quienes aplican el término de charlatanería a lo que no entienden, ¿no? Es muy fácil a veces. Eso no es, ¿no? El que me pongan agujas en el cuerpo no lo entiendo y entonces charlatanería. Aunque me pueda quitar los dolores de cabeza casi inmediatamente, ¿no? O no conozco de herbolaria y entonces el que un té de hojas de guayaba sea funcional para quitarme una gripa, es charlatanería, aunque funcione, ¿no? Entonces, bueno, con esos asegúnes, diríamos, lo interesante es que tenemos protocolos replicables con las constelaciones, es decir, tenemos formatos que, por ejemplo, toda persona que tenga un objetivo y que no ha podido alcanzar, puede trabajar con un formato de constelación de acercamiento a la solución o de el formato de constelación del problema, independientemente del contenido del asunto, ¿no? Y aquí ahorita lo que vieron ustedes fue una miniatura, ¿no? Nos falta, podemos meter más elementos, el obstáculo, los recursos, las ventajas que tengo de no resolver, etcétera. Pero bueno, vamos viendo que en una buena práctica podemos ver que los cambios son más que medibles, son observables en la conducta, en las emociones. Digo, porque no tenemos siempre un alegrómetro, ¿verdad? Pero sí podemos ver que la gente sonríe, por eso digo, es más útil usar observable que medible. Y permite retroalimentación, permite decir, a ver, esto no funcionó, no nos llevó exactamente a donde queríamos, hacemos ajustes en el proceso, ¿no? Y entonces vamos logrando avanzar. Y entonces, bueno, pues podemos decir hoy, eh, tenemos dos posibilidades de trabajo, así en grandes, como en las psicoterapias, dos grandes enfoques. Un enfoque que se va más hacia la historia, hacia buscar la verdad, que serían las constelaciones familiares, y otro enfoque que va más bien a buscar las soluciones para el consultante, lo que para él o ella sea funcional en este momento, eh, que será funcional durante un rato probablemente y que en algún otro momento, si requiere cambiarlo, pues lo podrá hacer. Y entonces podemos decir por eso, pues que esto que a veces parece invisible, o más bien es invisible, por ejemplo, me decía María Eugenia al inicio, ¿no? Pues de pronto hay un elemento que no vemos, pero que la mirada del representante nos está indicando que hay que mirar allá. Y entonces cuando lo colocamos, pues ya se ve observable y entonces vemos las interacciones que hay y podemos, que esto es muy interesante, ensayar cambios, ¿no? O sea, no nos quedamos solo en comprender, pues esto me pasa, ¿no? Como eh, en algún momento el ejemplo extremo que tuve con alguna persona que decía, qué bueno que vine a ver Hellinger, una ocasión que lo tuvimos aquí en Chapultepec, en México. Decía, qué bueno que lo vine a ver, porque ya me di cuenta que todo lo que me pasa es culpa de mis papás. No, no, pues no había entendido nada, pero finalmente esta perspectiva ahora nos permite no caer allí, porque es tú qué vas a hacer diferente, qué vas a dejar de hacer que no te ha funcionado.
¿no? Y entonces por eso ahí estamos muy conectados, pues con todo el trabajo de Milton Erickson también, con la escuela de Palo Alto, con el enfoque de soluciones de Steve DeShazer, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos ver esta comparación entre los dos enfoques. Y no quiero decir que las constelaciones familiares tradicionales no sean útiles. Yo creo que sobre todo son útiles cuando las personas quieren entender más algunas cosas en procesos más reflexivos, más de autoconocimiento. Y las constelaciones estructurales pueden ayudar mucho más cuando yo tengo un objetivo definido que quiero alcanzar y que no he podido alcanzar por alguna razón, ¿no? Y puedo trabajar, o cuando tengo que tomar una decisión, ¿no? Por ejemplo, pensando en el formato del tetralema, o cuando no entiendo una situación y entonces no entiendo por qué mi vecino que recién llegó a la colonia y que es muy amable me cae tan mal, ¿no? Hay un tema oficial que es mi vecino y un tema oculto que es algo que estoy viendo en el vecino, que a lo mejor es que no me daba cuenta, que me recuerda al compañero de la secundaria que me molestaba, ¿no? Hoy le llaman a hacer bullying. Y que entonces necesito separar a este compañero de este vecino de mi compañero de la secundaria para poder dejar este atrás y entonces relacionarme diferente con este, ¿no? Entonces, esas es las ventajas que nos ofrece esta posibilidad de las constelaciones enfocadas en soluciones. Y les decía, si además le añadimos algunas tareas del enfoque estratégico que tienen que ver con, bueno, ¿y qué sistema perceptivo ha ido creando esta persona frente a esta situación que tendría que modificar? A lo mejor resulta que pues no modifica su comportamiento, aunque lo haya entendido, pero porque lo que no ha podido ver es que eh, es una manera de expresar su enojo, ¿no? Y en la constelación descubre y entonces pues a lo mejor le generamos una tarea estratégica como las cartas de enojo, para que pueda drenar ese enojo y entonces estar más abierta o abierto a los cambios que requiere. Entonces, bueno, pues ya hay trabajos de investigación, hay algunos que podemos encontrar en internet. Cometí el error de no compartirles acá, pero si les interesa, les paso me escriben, mándenme sus correos electrónicos también o para que podamos, si quieren, escríbanmelos en el chat para que les mande yo algunas referencias de estudios, incluso a nivel internacional, de cómo se han usado algunos de los formatos estructurales, ¿no? Que es muy interesante. Y bueno, pues la importancia de que tengamos esta técnica con un marco ético, donde básicamente pues ese marco ético tenga que ver con el respeto a la perspectiva del consultante, ¿no? Que yo creo que no es algo que no esté en las constelaciones familiares, solo que no siempre se reconoce que tiene que estar allí. Sobre todo cuando lo que llamo los colegas ingenuos o las colegas ingenuas que dicen, no, pues Bert dijo que se tenía que hacer así porque en el libro tal está la página tal, y entonces si no agacha la cabeza, pues se la agachamos a fuerza, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿no? Y entonces, bueno, pues no se trata de decir que esta es la última maravilla del mundo y que no hay más. Simplemente decir, pues tenemos una excelente herramienta que son las constelaciones, que podemos usarlas para ver hacia el futuro
o podemos usarlas más para ver hacia el pasado y hacia buscar una verdad. Depende de lo que necesitemos, podemos usarlas. Y podemos usarlas además en muchos campos. ¿Por qué? Porque es una perspectiva sistémica y vivimos en un mundo que está hecho de sistemas dentro de sistemas. Y la otra cosa que quería compartir con ustedes, mostrarles que ya lo hicimos, es que las constelaciones se pueden trabajar también vía Zoom. Probablemente algunos de ustedes ya lo están haciendo, ¿no? Está esta aplicación que ustedes vieron ahorita, que es Constel con doble L punto online. Y es gratuita, solo piden eventualmente algún donativo y es muy práctica de manejar. Entonces, quienes no la estén usando y no tengan otra, pues yo se las recomiendo porque me parece muy amigable, muy práctica. Y pues abro a preguntas antes de invitarles a este taller que voy a dar el próximo sábado, porque estoy cerrando el año con la idea de difundir más esta perspectiva de las constelaciones estructurales, porque me parece que pueden ser una herramienta excelente en muchos campos, ¿no? Tanto personales, grupales, etcétera. Y bueno, pues me interesa compartirlo, que más colegas puedan saber que existen, quien interese formarse, pues conmigo, con quien gusten hacerlo, pero que más gente se beneficie de este trabajo, ¿no? Bueno, entonces, preguntas o comentarios, me gustaría, si quieren comentar un poco cómo les pareció la sesión. Yo tomo foto de esto, me tengo que retirar, Vic, no había visto la invitación y la vi. Dije, ay, sí puedo de 6 a 7, pues como siempre muy agradecida y no, yo no tengo dudas. Muchas gracias por la plática. Ya le Muchas tomé. gracias a ti. Gracias, hasta luego. No, para mí está bien. Una pasadita así muy general sobre las estructurales, así que bien. Está realmente muy interesante esto de la cuestión estructural. Pero bueno, yo trabajo los fines de semana, entonces, por más que quiera participar, me es un poco difícil, pero seguramente si algún día es entre semana, cuenten conmigo. Gracias por la charla, muy interesante. Bueno, y gracias por haber estado. Te comparto que a partir de hoy, todos los miércoles hasta el segundo miércoles de diciembre, creo que son 4 los que nos quedan, vamos a tener en este horario estas charlas gratuitas, abiertas a todo mundo. Entonces, pues podemos vernos acá. Seguramente sí, entonces, ¿a la misma liga o van a cambiar de liga? Voy a cambiarla, generalmente la cambio, pero se las mandamos. Por eso les pido también su correo o su WhatsApp para que no. De todos modos lo van a recibir por el mismo, donde lo recibieron hoy, en el Ok, mismo, la misma comunidad. Muy perfecto. bien. Muchísimas Gabriel, gracias. está abierto te está cerrado tu micrófono. Ah, gracias. Oye, muchas gracias. Fíjate que Gracias. hasta porque vi, no, hiciste muy buena comparación en las constelaciones anteriores, o sea, y las constelaciones estructurales. Really, la verdad se me hizo bien interesante, ¿sí? Porque yo no tenía ni idea, ¿eh? No, yo no soy muy de esto, no soy consteladora, pero me fascina escucharte y realmente quiero ciertas constelaciones contigo de mi hija. Entonces, Con por eso gusto. estoy tan interesada en escucharte, para tener ese conocimiento, ¿sí? Y tener una buena
cuando tú llegas a una constelación vas a tener mejor conocimiento y vas a tener mejor resultados de lo que tú No, vas a... gracias. Yo creo que no necesariamente tienes que tener antes conocimiento, pero sí en el en el momento estar en la disposición de percibir la Ok, información. Es lo ok, mejor. ¿Ah? ok. Yo no puedo, bueno, no estoy allá, así que no, y no puedo también los sábados o domingos porque trabajo acá. Pero entre semanas sí te trato de ver cuando no trabajo. Gracias. Y ahora que vaya, sí, voy a tratar de hacer, ahora sí que un programa para tener unas constelaciones contigo, Víctor. Muchas gracias. Y bueno, pues acuérdate que vamos a estar entonces los miércoles, Ujú. espero que estemos conectándonos. Ya Sí, gracias, Muchas gracias gracias, a ustedes por haber compartido esta tarde. gracias. Espero que haya sido útil. Muchas gracias. Entonces ya tengo sus correos y sus WhatsApp. ¿Alguien más María Eugenia? No, yo lo había puesto y aparte nos mandaron un mail recordándonos el horario del encuentro Ah, hoy, así que ya está grabado ya lo perfecto, tienen ya te ustedes tenemos al mail, entonces. ¿sí? Perfecto, muchas Muchas gracias. gracias, Víctor. Buena tarde. Muchas gracias, un placer. Buenas tardes. Les veo el próximo miércoles, espero. Ay.